Hola, mi nombre es LoxRGT y el día vamos a estar haciendo un nuevo video para el canal. El día vamos a estar haciendo un video sobre la consola o una de las consolas que probablemente mucho haya sido nuestra primera consola de videojuegos. Ah, caray, eso sí me interesa. Y es que era muy económica y pues digamos que sobre todo en países de LATAM antes se comercializaba porque era muy barata. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Y se conseguía en lo que sería en México en los tianguis o en cualquier mercado o pequeño establecimiento donde vendieran juguetes, básicamente. Y estamos hablando de la Brick Game. Muchas personas quizás la conocen con otro nombre, pero es la consolita esta que está por acá. Y esta consola pues tiene una historia detrás bastante llamativa, pero digamos que el principal motivo por el cual se volvió muy famosa era porque lograba adaptar los videojuegos en pequeños píxeles cuadraditos negros y podía reproducir juegos un poco más famosos, pero sobre todo el más llamativo era Tetris en su momento. Y si bien se sabe que en esa época ya salían las Nintendo Game Boy Color, pues digamos que no todos teníamos la posibilidad económica quizás de tener una de esas consolas de la gran Nintendo. ¡Odio ser pobre, lo odio! Bien, y pues tenían que recurrir nuestros padres a comprarnos este tipo de consolas que eran mucho más económicas. Entonces, si te gusta el video y te llama la atención, pégale un fuerte like, suscríbete al canal y vamos con el video porque les voy a detallar bastante bien lo que sería la historia de esta consola y por qué fue tan importante para muchas personas. Esta historia comienza con una consola que se metió a la fuerza en la vida de muchísimos latinoamericanos, y pongo ejemplo de Latinoamérica porque de donde soy, quizás no sé tanto si en Europa también llegó a tener ese auge, por así decirlo. Y digamos que tú pedías tu Game Boy bien mamalona con su respectivo juego de Pokémon. Todo eso porque las has visto en un infomercial y luego llegaba tu madre y te decía, ya te la compré, y tú... Y es que ese era el momento en el cual tú decías, ¡vamos a jugar Pokémon! Pero entraba en casa y te decía, aquí está, y simplemente era la Brick Game, esta mamá. Pero intentando disimular, tú intentabas poner la cara más tranquila del mundo y de felicidad. Y bien, la Brick Game se remonta a 1984 en la antigua China, un país socialista como lo sigue siendo hasta el momento, y ya entenderemos por dónde iba la cosa. Básicamente en China no se le permitía importar productos de Japón, digamos que tuvieron conflictos como siempre han tenido. Y pues el ingenio chino terminó inventando la Brick Game, que era una copia de otra consola que ya se venía usando en la Unión Soviética, llamada Tetris original. Y sí, más o menos nos acordamos, o imagínense a los soviéticos en esta situación. Y así nace la Brick Game. Era la portátil del pueblo. Venía en decenas de formas, colores y tamaño. Pero lo más importante, con la promesa de venir con varios juegos en un solo aparato, lo cual era bastante llamativo para esa época. Los más modestos venían con 10 en 1, digamos que eran las versiones básicas, pero los extremos podían aumentar la apuesta a 9.999 juegos en un solo aparato. ¡Aguanta! La oferta era demasiado buena para ser verdad. 9.999 juegos, ¿en serio? Considerando que durante la era de la NES solo se licenciaron unos 715 juegos en total, esto era claramente un mundo nuevo y desconocido. Y pues sí, como lo esperábamos, en realidad esto era una estafa. No íbamos a esperar que esos 9.999 juegos fueran como hoy día, no teníamos esa variedad. Desgraciadamente al encenderla nos dábamos cuenta del engaño en el cual habíamos caído. La consola nunca tuvo 10, ni 100, ni 1000, ni 9.999 juegos, sino que todos eran pequeñas variaciones de la misma idea, repetidas una y otra vez. Creo que por fin descubrí por qué estoy en este mundo. Entra cuchillo, salen las tripas. Entra cuchillo, salen las tripas. El juego de base de todo esto de la Brick Game era el Tetris, pero podía traer variaciones como contar con fichas de 5 cuadros en vez de 4, o bien fichas especiales que rellenaban o destruían los bloques acumulados. Un Brick Game 10 en 1 simplemente eran diferentes variaciones de Tetris, pero si bien es cierto, sí llegaron a desarrollar otro tipo de juego, por así decirlo. Era lo mismo de Tetris, los mismos cuadritos, pero podía ser por ejemplo una copia bastante viral, por así decirlo, de Space Invader, o por así decirlo también de la Fórmula 1, en el cual tenías que ir esquivando otros carros hasta ganar la carrera, pero que en realidad nunca tenía un fin.
Y más allá de esto, esta consolita simplemente contaba con una pequeña pantalla LCD, una cruceta y un botón básicamente con el cual hacíamos prácticamente todo. Era bastante sencilla, pero a más de uno nos divirtió toda una tarde. Más allá de todo esto, en aquella época muchos queríamos era una Game Boy, una Game Boy Advance, digo yo en mi caso, porque más o menos la llegué a tener en el año 2003, 2004, 2005. Y en realidad la consola que queríamos era la Game Boy, aunque muchos ni siquiera sabíamos que se llamaba Game Boy, porque éramos muy pequeños. Pero bueno, por circunstancia de la vida, pues creo que la Brick Game fue una de esas consolas que nos acercó al mundo gaming. En mi caso llegué a tener una PlayStation 1, pero no tenía consola portátil, y si veía a compañeros y familiares con Game Boy Color, por ejemplo, ya jugando sus respectivos juegos de Pokémon, a mí me habían regalado simplemente era una Brick Game, y esa consolita, por más sencilla que fuera, me sacó más de una sonrisa en esas tardes aburridas cuando iba en el trabajo de mi mamá. Más allá de todo eso, creo que es una consola que con el pasar de los años pues muchos tenemos en nuestros recuerdos, ¿no? Y que atesoramos hasta cierto punto. Me gustaría que acá en los comentarios me dejes cuál fue tu experiencia y tu primer tacto con esta consolita, porque sinceramente cuando comencé a grabar el video me dio bastante nostalgia y recordé bastante tiempo de mi niñez. Y simplemente darme cuenta lo básico y tan fácil que era entretener a un niño en esa época y todo lo que ha cambiado hasta el momento. Definitivamente la Brick Game, por más que no es una consola original ni ningún tipo de marca grande, tiene un legado dentro de la industria del gaming, y pues sinceramente creo que es algo que muchos nunca vamos a olvidar como nuestra primera gran consola, por así decirlo. Y aquí es donde quiero recalcar básicamente que aunque sí soy bastante fanático de Nintendo, nos quejamos mucho, o muchas personas se quejan por ejemplo por los gráficos que nos puede llegar a ofrecer una Nintendo Switch en esta época. Pero veamos lo que les estaba mostrando en su momento, o sea, eran píxeles que se movían, aunque todos los videojuegos son píxeles, estos eran píxeles bien básicos, puntos negros que te generaban tanto entretenimiento. Y aquí nos damos cuenta todo lo que nos hemos desarrollado, y por más que vamos bien avanzado y una consola súper pequeña como una Nintendo Switch te puede dar tanto tiempo de felicidad y tan buenos gráficos, que para mí sí reproduce muy buenos gráficos, nos seguimos quejando y seguimos pidiendo más. Y todo lo que cambió simplemente, bueno, en 2 décadas, que es bastante tiempo, pero siempre hay que recordar este tipo de pequeñas consolas de donde nacieron las portátiles básicamente, porque la Brick Game se desarrolló antes que la Game Boy, consola que es la más famosa por así decirlo en la línea de Nintendo en toda esa época y que no tuvo competencia hasta la salida de las consolas de Sony. Vale, espero que te haya gustado el video. Si fue así, pégale un fuerte like, suscríbete al canal porque me ayudarías muchísimo y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.